contarles que Carmen tiene un doctorado de la Universidad de Oxford y que realiza investigación laborando en el Centro de Tecnología y Administración para el Desarrollo del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford también. De hecho, ella y yo nos conocimos hace algunos años atrás, allá en la universidad, en una conferencia, cuando yo recién estaba empezando mi doctorado en Newcastle y ella ya llevaba como 1 o 2 años de haber empezado. En ese momento yo recuerdo haber sentido no solo simpatía hacia ella, sino también admiración e inspiración como mujer realizando este tipo de estudios superiores. Bien, Carmen el día de hoy nos va a hablar un poco sobre su investigación en el rol de los vínculos intra y extranacionales, no sé si lo estoy traduciendo bien, ahí después me corregirás, Carmen, en la creación de conocimiento en la industria de biotecnología chilena. La idea de la charla de hoy es tratar de profundizar un poco en temas relacionados con la parte metodológica, su relación con la literatura y con el tipo de resultados que podemos aspirar a desarrollar. Para esto, Carmen nos va a explicar un poco todo lo relacionado con la investigación. Bien, entonces sin más, le cedo el espacio a Carmen. Yo voy a apagar mi cámara, de seguir permitiendo que entren las personas y la idea es que escuchemos a Carmen unos 20 minutos, media hora y luego hagamos preguntas, más que todo por cuestiones de conectividad. También pueden ir haciendo preguntas en el chat y las podemos, o Carmen si las puede ver en un momento y si quiere las contesta, o si no, al final de la sesión las contestamos. Bien, muchas gracias Carmen y te cedo el espacio. Muchas gracias Laura por la invitación, principalmente a compartir mi investigación con tus alumnos. Les quiero contar un poco lo que yo hice para uno de los trabajos que presenté en mi tesis de doctorado y llevarlos un poco desde la idea, luego la literatura, posteriormente las hipótesis que uno plantea y la selección de la metodología, ¿no? Y cómo esto lleva posteriormente a, bueno, a obtener resultados, conclusiones y finalmente alguna conclusión, incluso relacionarlo con políticas públicas, ¿no? Bueno, voy a... Aquí, espero que lo puedan. Entonces, hoy les voy a contar uno de los trabajos que realicé, que es sobre el rol de los vínculos nacionales y internacionales, en el fondo, en la creación de conocimiento en el sector de biotecnología en Chile. ¿Ok? Entonces, vamos viendo el primer... Entonces, primero les voy a mostrar y les voy a contar sobre la motivación que motivó a empezar este estudio. Posteriormente vamos a hablar un poco de la literatura, las hipótesis que salen después de una pequeña revisión de la literatura, los datos que obtuve y los métodos que utilicé, la definición de las redes y finalmente los resultados y las conclusiones que podemos obtener de esto. La primera pregunta que surge es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué estudiar nuevamente los clústeres de empresas que se llaman? Clusters se refiere a una agrupación de empresas en una zona geográfica determinada, dentro de un sector económico también determinado. Muchas veces tenemos incluso proveedores y productores, incluso la demanda en el mismo lugar. Y eso se le llama en la literatura de geografía económica clústeres de empresas.
Y han sido bien estudiados desde hace muchos años, partiendo con esta identificación en Italia a comienzos del siglo anterior. Y a pesar de ser un fenómeno, ¿no?, que se observa en la economía, todavía quedan muchas preguntas que no se han resuelto. Como por ejemplo, ¿cuál es el rol de las estructuras sociales existentes para la generación y el desarrollo de estas clústeres de empresa? ¿Cuál es el rol del conocimiento interno y externo a estos clústeres de empresa? ¿Cuál es el rol de las distintas cercanías de empresas, ¿no?, proximidades, para los resultados de un clúster? Para que crezcan, por ejemplo, el número de empresas, el número de producción, etc. ¿Por qué es relevante? Todavía está menos estudiado en zonas periféricas, ¿no?, donde no estamos hablando de Estados Unidos, ni de Alemania, ni de Inglaterra, donde la mayoría de la producción del mundo, ¿no?, se realiza, sino que en zonas más periféricas, como lo es América Latina, por ejemplo. Ya ha habido, hace ya, desde fines de los 90, un interés desde la política pública en promover la generación de estos clústeres de empresas. ¿Por qué? Porque están asociados a un mayor desarrollo económico local, y por lo tanto, eso obviamente en el nivel de la política pública ha sido interesante porque se quiere promover desarrollos económicos en regiones, sobre todo en ciudades, incluso fuera, ¿no?, de las capitales de los países en desarrollo. Entonces, se ha tomado como una herramienta de política de desarrollo económico. ¿Y por qué entonces, después de decir por qué quiero estudiar de nuevo clústeres, por qué enfocarnos en clústeres de biotecnología en Chile? Como les digo, aún los sectores tecnológicos en economías emergentes todavía están muy poco estudiados. La mayoría de los estudios que se han hecho en economías emergentes están enfocadas principalmente a sectores basados en recursos naturales, ¿no? Pero los sectores tecnológicos han tenido un menor interés, precisamente porque son menos relevantes, ¿no?, en cuanto a número de empresas. Sin embargo, son muy relevantes en el potencial que tienen para el desarrollo económico del país, para el crecimiento económico y el efecto que pueden tener en otras industrias, ¿no? Inclusive en cómo, por ejemplo, aumentar la productividad en industrias basadas en recursos naturales. Pero también hay consideraciones prácticas, ¿no?, pragmáticas, que yo tuve que tener en cuenta al momento de decidir estudiar, ¿no?, clústeres en países, en economías emergentes y más lejanas al centro tecnológico. Uno es que necesitaba un sector donde hubiesen diferentes actores interactuando. Por ejemplo, como asociaciones gremiales, universidades, empresas, centros de investigación, actores de gobierno, agencias de gobierno, y que hubiesen interacciones entre ellos, ¿no? Entonces, en el fondo, de que hubiesen actores con interacciones dentro de un sector económico, que tuviera un número relevante de firmas, o sea, que no fueran 5, ¿no?, sino que por lo menos un número mayor para poder estudiarlos y hacer análisis estadísticos, pero también que no fuera muy antiguo, porque yo fui a preguntarle a las empresas sobre su historia. Entonces no podían ser empresas que llevaran 200 años, porque ¿no?, en la reconstrucción de la historia iba a ser ahí más difícil. Y finalmente hay un tema de factibilidad de hacer la investigación, tomando en cuenta el tiempo que yo tenía para realizar las encuestas, las entrevistas, contactar a las empresas, realizar estas entrevistas. Entonces eso también me llevaba a que tampoco fuera un sector muy grande. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, llegué al sector de biotecnología, que además, como les digo, es relevante estudiar en sí
por la importancia que tiene en el desarrollo económico de los países con economías emergentes. Vamos entonces, después de la motivación de por qué sería interesante estudiar esto, vamos un poco a la literatura. Entonces, como les decía, la aglomeración de empresas tiene impacto, y se ha estudiado que existe impacto en distintos ámbitos. Las empresas aglomeradas que están en un clúster, recordemos que les dije, son empresas que se sitúan físicamente cerca, que están dentro de un sector económico y que tienen cierto grado de interacción entre ellas. Y entre estas empresas se observa que estas empresas que pertenecen a un denominado clúster generalmente tienen mayores niveles de productividad, mayores niveles de innovación, y existen como beneficios de estar colocados, ¿no? O situados cerca. Principalmente de que existen derrames que se le llaman los spillovers de conocimiento. Por lo tanto, a veces las innovaciones que se generan en unas empresas se traspasan a todas las empresas de ese clúster más rápidamente. Y por lo tanto eso hace que aumenten la innovación y la productividad de las empresas del mismo clúster. Estos son los trabajos que Porter y Saxenian vienen haciendo. También se ha visto que estas empresas tienen ciertas conexiones formales e informales y que estas también promueven el desarrollo de conocimientos que, como ya dije, se le dice en español que se derraman o se esparcen más rápidamente por este grupo de empresas en el mismo clúster. Sin embargo, algunos autores, como Boschman, aquí, argumenta de que no solamente el hecho de que las empresas estén situadas geográficamente cerca es necesario para que existan estos beneficios, ¿no?, de la aglomeración. Se habla de que hay otros tipos de proximidad, en el fondo, no solo la geográfica, sino que también la cognitiva, la social, la institucional y la organizacional. Y estas pueden hacer de que, aunque hayan empresas situadas cercanas, no se beneficien tanto de estos derrames del conocimiento y de la innovación como otras. Entonces se encuentra de que en algunos casos podemos observar de que hay aglomeraciones muy prolíficas y que van creciendo el número de empresas, van creciendo el número de innovación en ciertas áreas, y en otros casos que no surgen tanto, pueden ser en el mismo sector, pero porque no existen estas conexiones, ¿no? O no hay tanta cercanía en otros ámbitos para poder generar estos beneficios. También se ha visto de que las empresas tienen distintos roles dentro de estos llamados clústeres. Y por lo tanto hay algunas empresas que, por ejemplo, tienen mayor conexión con otras empresas fuera del clúster y que traen el conocimiento dentro del clúster. Y dependiendo de cómo estas empresas se relacionan con el resto de las firmas, es cuán rápido se difunde este conocimiento, ¿no? Estos se les llaman a veces los guardianes del conocimiento del clúster. Y Giuliani, por ejemplo, evaluó el clúster del vino en Chile a comienzos de los 2000 y identificó que efectivamente hay algunas empresas que tienen más conexión con otras empresas fuera, internacionales, y ellas llevaban el conocimiento a nivel local, y además de las conexiones informales que habían en las empresas, difundir ese conocimiento. Y así, el clúster del vino en Chile, disculpen si la conexión a internet no está muy buena. Así el clúster del vino en Chile ha ido mejorando, ¿no?, la calidad de sus productos, aumentando sus exportaciones, y ahora es bastante reconocido la calidad del vino chileno en otros países, especialmente en Europa.
Por lo tanto, podemos decir de que la difusión y la creación de conocimiento dentro de estos clústeres es importante. Sin embargo, se ha dicho en la literatura de que a veces estos famosos clústeres de empresa pueden sufrir un decaimiento en el conocimiento. ¿Por qué? Porque empiezan solamente a confiar en las relaciones que tienen entre ellos. Y cuando un sistema, en este caso un grupo de empresas, es muy cerrado a lo que pasa afuera, empieza a decaer su generación de nuevo conocimiento y puede quedar obsoleto y finalmente morir, ¿no? Ir quebrando empresas y finalmente desaparecer. Entonces, se argumenta de que es muy importante las fuentes de conocimiento externo a estos clústeres para evitar este decaimiento. Ahora, nosotros sabemos que la generación de nuevas tecnologías generalmente está concentrado en pocos países desarrollados. Estos son, obviamente, si estamos hablando de tecnología en temas de biotech, principalmente son Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y un poco en Asia, principalmente Japón. Entonces, están lejos de lo que, en este caso, América Latina, físicamente y tanto tecnológicamente, ¿no? Entonces, en este caso, para los clústeres de empresas en países en la periferia, como dijimos, por ejemplo, como en América Latina, las relaciones internacionales cobran una importancia aún mayor, ¿no? Precisamente para obtener conocimiento que está cerca de la frontera tecnológica. Por lo tanto, todavía hay espacio para estudiar y analizar el efecto de las colaboraciones internacionales en la creación del conocimiento en empresas en países en desarrollo. Y por lo tanto también no está muy claro la relación entre las relaciones nacionales e internacionales. En la literatura de geografía económica se hablan de estas global pipelines, o sea que se hace referencia a estas interacciones internacionales que traen el conocimiento desde fuera hacia la empresa. Y por lo tanto, nuevamente, vuelve a ponerse de manifiesto la importancia de las relaciones internacionales como una fuente para generar nuevo conocimiento. Pero también el conocimiento local es muy importante. Dentro de los clústeres se habla de que este conocimiento tácito que se genera solo por las interacciones que hay formales e informales dentro de estos clústeres de empresa o aglomeraciones de empresa, es lo que se llama el local buzz, como el conocimiento local, y que tiene importancia precisamente para el aumento de la productividad y el aumento del conocimiento que generan estas empresas en clústeres. Pero todavía no está claro entre uno y otro cuál es más importante. A lo mejor son importantes para distintos tipos de conocimiento. Entonces ahí entra la pregunta de mi paper, ¿cuál es la importancia relativa de estos global pipelines versus el conocimiento local para la generación de conocimiento nuevo en clústeres en países emergentes que están lejos nuevamente de la frontera tecnológica? Entonces, las preguntas que este trabajo intenta responder es cuán importantes son las relaciones nacionales e internacionales para la generación de conocimiento, cuán importantes son los distintos tipos de contrapartes en estas relaciones para la creación de conocimiento, y cuán importantes son las relaciones formales versus las relaciones informales para la generación de conocimiento. Entonces estamos aquí hablando de tres aspectos, ¿no? Geografía, internacionales versus nacionales, tipos de colaboradores, que después lo voy a definir como enfocado en investigación y desarrollo y no. Y en la tercera dimensión es la relación formal versus informal. Y de aquí surgen nuevamente tres hipótesis principales. Entonces estas son las grandes preguntas y las hipótesis son
en el fondo, lo que podemos testear, ¿no? Lo que deberíamos poder testear con los datos que después obtenemos de la investigación. Entonces, de nuestra motivación y en nuestra revisión de la literatura, obtenemos preguntas que todavía no están resueltas y de estas preguntas podemos obtener nuestras hipótesis. Y la primera es, los vínculos nacionales e internacionales son importantes para la creación de conocimiento, pero se espera que el impacto de las relaciones internacionales sea mayor que el de las relaciones nacionales. La segunda hipótesis es que las relaciones con investigadores, con contrapartes enfocadas a la investigación y desarrollo, independiente de dónde son, están positivamente relacionados a la creación de conocimiento. Pero se espera nuevamente que las vinculaciones internacionales tengan un mayor impacto que las vinculaciones nacionales con contrapartes enfocadas en I+D. ¿Quiénes son estas contrapartes enfocadas en I+D? Que es la investigación y desarrollo. Estas son universidades, centros de investigación, públicos o privados, o empresas que, como por ejemplo las empresas dedicadas a la biotecnología, que tienen que desarrollar mucha investigación interna. Y la tercera hipótesis es que las relaciones personales, que son muchas veces informales, tienen un impacto positivo en la creación de conocimiento, ya que a través de estas relaciones personales generalmente podemos esperar de que se traspase el conocimiento tácito entre las empresas. Entonces, ¿cuáles son los métodos y los datos utilizados? Siendo que nuestras hipótesis, nuestras preguntas hablan sobre cómo una cosa, que en este caso las vinculaciones, ¿no? Las relaciones de las empresas, pueden impactar en la generación de conocimiento. Estamos hablando de un impacto, de cómo algo afecta a otra cosa. Lo más, no sé si no es lo único, pero lo más directo es utilizar métodos cuantitativos, ¿ok? Generalmente, si estuviéramos hablando del cómo estas relaciones internacionales logran generar un nuevo conocimiento dentro de la empresa, lo más probable es que ahí nos estaríamos enfocando a una pregunta más cualitativa, que tiene métodos diferentes, pero en este caso es como estamos buscando si es que hay un impacto positivo o negativo, ¿no? En la generación de conocimiento, o a lo mejor no hay impacto, y por lo tanto estamos hablando más de métodos cuantitativos. Para eso, entonces necesitamos datos de empresa, y en este caso se decidió utilizar una encuesta para poder obtener estos datos y utilizar métodos de estimación econométricos para poder obtener los resultados. La generación de conocimiento fue aproximada a través de dos variables. Una es la generación de conocimiento cercano al mercado a través de la aproximación de los datos del número de patentes a la cual la empresa postuló. Y la generación de conocimiento científico que realiza la empresa fue aproximado por el número de publicaciones en revistas internacionales o journals internacionales. Los datos de las patentes fueron recolectados desde la plataforma del organismo mundial de patentes, que es WIPO, uno le dice en español, pero el World International Patent Organization, y el registro también de patentes nacionales. Y las publicaciones fueron obtenidas de la web, el Web of Knowledge, donde ahí están la mayoría de las revistas o los journals internacionales. ¿Okay?
El estudio, la estimación, la estimación fue realizada usando regresiones negativas binomiales. Este método de estimación fue escogido precisamente por la forma, el tipo de dato con el cual estamos trabajando la generación de conocimiento. ¿Ok? Esta es nuestra variable dependiente, en la que queremos explicar, ¿no?, la creación de conocimiento, y como es un número de 0 a infinito, no es una variable normal que puede ser, por ejemplo, de menos infinito al infinito, y por lo tanto, como parte de 0, y en general la mayoría de los datos están acumulados en 0, la mayoría de las empresas no produce patentes ni publicaciones, entonces la metodología mejor a utilizar en la estimación es una regresión binomial negativa. ¿Okay? Entonces, todo esto va un poco de las preguntas, las hipótesis, obtenemos los datos, y los datos nos dicen, bueno, cuál es el mejor método de estimación, dado los datos que tenemos, ¿no? El dato, en este caso, la variable que se utiliza para la variable dependiente. Y que lo que hice yo para obtener datos de las firmas es precisamente hacer una encuesta que realicé en el 2011, parte del 2011, y en otras empresas del 2013. Me enfoqué a cualquier área de la biotecnología, que hay muchas, pero me enfoqué en 4 regiones dentro de Chile, porque ahí se concentra el 90% de las empresas de biotech del país. Y a través, ¿cómo obtuve los datos de las empresas? A través de la asociación gremial, a través de datos del gobierno, que también había hecho un estudio, y empecé a buscar y a llamar y conseguirme entrevistas. Pero no solo de las empresas de biotecnología, sino también de empresas asociadas a ellas, como por ejemplo empresas de Venture Capital, que son empresas que financian a estas empresas de biotecnología, también empresas, por ejemplo, estudios de abogados, universidades, laboratorios que prestan servicios también, y algunas agencias de gobierno. Pero finalmente, aquí está, bueno, la distribución, ¿no?, de todas las empresas que entrevisté, cuánto representan de cada región. Pero si se fijan, la mayoría de las empresas de biotecnología están concentradas en la región metropolitana, donde está la capital de Chile, Santiago, y la región de Valparaíso, que está cercana a la región metropolitana. Eso sí, después de limpiar los datos y todo, tenemos información completa para 66 empresas de biotecnología. Y entonces mi foco fue nacional, entonces para ver las relaciones dentro del país y fuera del país. Y como les dije, pude ver los distintos tipos de colaboradores, si es nacional e internacional, y si es que este tipo de relación era entre instituciones o entre personas que trabajan en esas instituciones. Entonces, a nivel personal o a nivel institucional, ¿no?, de negocios. Y por lo tanto, con todas estas relaciones, tengo muchos tipos de redes, ¿no? La red de negocio, que es entre organizaciones, y las redes personales, que son entre personas trabajando en esas organizaciones, y la dimensión espacial, internacional y nacional. Y además tenemos la dimensión si el partner está enfocado en hacer investigación y desarrollo o no. ¿Ok? Entonces, todas estas son las redes que tengo. Y para cada red tenemos el número de relaciones, ¿no?, que hay para cada empresa. Estas son las estadísticas descriptivas, que voy a pasar un poco más rápido porque nos estamos ya terminando el tiempo. Y los resultados. Bueno, después de hacer los modelos, lo que tengo es lo siguiente. Primero, el modelo base, que me indica el número, en este caso, las publicaciones, respecto a las características de la empresa.
¿ok? Está diciendo que las empresas más grandes publican más, que las empresas más jóvenes también tienden a publicar más, que mientras más áreas de la biotecnología las empresas se encuentran, tienden a publicar más, que el gasto en investigación y desarrollo por empleado también obviamente afecta las publicaciones, y que si estamos hablando de una empresa que está dedicada a la biotecnología, tiende a generar más publicaciones también. Si nos vamos a estudiar qué pasa con las redes entre empresas, y vamos incorporando ciertas variables como el número total de relaciones que tiene esta empresa con otras empresas, nos dice que hay un efecto positivo, pero moderado, ¿no? Bajo. Al dividir esta en nacional e internacional, también dice que sí, tanto las relaciones nacionales como internacionales afectan positivamente la generación de publicaciones, o sea, conocimiento científico. Lo interesante aquí, a pesar de que el efecto es bajo, porque, bueno, esto es estadística, pero así que no me voy a enfocar mucho, lo importante es que el coeficiente es más del doble en la red internacional que la nacional, indicándonos de que el efecto de las colaboraciones internacionales es mayor. Cuando vamos y hacemos la distinción entre los colaboradores que se dedican a investigación y desarrollo y los que no, también podemos ver que los que se dedican, cuando la colaboración es con una contraparte que se dedica a la investigación y desarrollo, el efecto es mucho más significativo y muy positivo. Y con los colaboradores que no están enfocados a investigación y desarrollo, la verdad es que no hay efecto sobre la generación de conocimiento. Y bueno, cuando después abrimos esto y cruzamos entre el tipo de colaborador y la geografía, si es nacional o internacional, podemos ver claramente que nuevamente lo importante, la verdad, es que son los colaboradores enfocados a investigación y desarrollo, y que además los colaboradores internacionales tienen un mayor efecto que los nacionales, porque el coeficiente es incluso más del doble. Cuando estamos hablando de las relaciones informales, podemos ver de que no hay efecto casi de estas colaboraciones en la generación de conocimiento científico, cosa que fue, no lo esperaba yo, ¿no? Yo esperaba que algún efecto hubiese, pero los datos no nos dicen eso. Y cuando estamos hablando del conocimiento que se enfoca al mercado, como las patentes, podemos ver, los resultados aquí prácticamente son iguales, pero podemos ver aquí que nuevamente los partners enfocados a I+D tienen un efecto positivo en esta generación de conocimiento, pero extrañamente los partners y las contrapartes que no están enfocados a I+D tienen un efecto negativo y significativo. Entonces, mientras más colaboraciones yo tengo con empresas o instituciones que no están enfocadas a hacer investigación y desarrollo, lo más probable es que esta empresa genere mucho menos conocimiento y patentes en este caso. Y este efecto es mayor cuando tenemos más colaboradores nacionales que no están enfocados en I+D. Esto nos está diciendo, después les voy a decir un poco, de que en el fondo las empresas que tienen más de este tipo de colaboraciones se enfocan más a la comercialización de sus productos y por lo tanto no al desarrollo de nuevo conocimiento. Y cuando estamos hablando de relaciones informales, como son las relaciones personales, podemos ver de que hay un efecto cuando existe una relación informal con gente en instituciones orientadas a I+D. Y en este caso, son más relevantes las relaciones con instituciones nacionales que instituciones internacionales, que también es un poco sorpresa dentro de los resultados que obtuve. Y por lo tanto, vamos a las conclusiones. Como les comenté, hagamos un pequeño resumen. Este estudio analizó la relación entre distintos tipos de redes y de vinculaciones dentro del sector de biotecnología y la producción de conocimiento en empresas de biotecnología en Chile.
El conocimiento lo medimos a través de conocimiento científico, por el número de publicaciones, y el conocimiento cercano al mercado por el número de patentes. Y es posible también en este trabajo diferenciar entre relaciones nacionales e internacionales, entre relaciones entre organizaciones, a nivel de organizaciones y a nivel personal, y también si es que el colaborador está orientado a hacer investigación y desarrollo o no. Dentro de esto podemos sacar 4 conclusiones fundamentales. Primero es que las relaciones, tanto nacionales como internacionales, entre organizaciones es relevante para la producción de conocimiento científico, y que las relaciones internacionales en general tienen mayor impacto en el número de publicaciones, ¿no? Las conexiones con instituciones orientadas a investigación y desarrollo están positivamente relacionadas también con la generación de conocimiento científico y con la generación de patentes. Las relaciones internacionales con instituciones orientadas a investigación y desarrollo están positivamente relacionados y son más importantes que otras relaciones en la creación de conocimiento científico. Y hay algo de evidencia que las relaciones personales con agentes nacionales de investigación y desarrollo está positivamente relacionado con el número de patentes, pero no así con el número de publicaciones. Ahora, existen siempre ciertos peros, ¿no?, de estas investigaciones. ¿Y qué son? Primero es que, bueno, la naturaleza de los datos. Los datos yo fui en un momento del tiempo a ver qué es lo que pasaba, ¿no?, con estas empresas. Eso se le llaman datos de corte transversal en español, o cross-sectional data en inglés. Y esto es una foto en un momento del tiempo de este sector, de estas empresas, y no permite ver la evolución, ¿no? Se intentó minimizar esto haciendo una división entre la historia de las relaciones y el número de conocimiento obtenido. Sin embargo, igual siempre es mejor tener datos que van en distintos momentos del tiempo para eliminar también ciertos problemas estadísticos, como uno que se llama la endogeneidad. Y hay potencial endogeneidad, obviamente, entre publicaciones y las redes. ¿Por qué? Porque uno puede pensar de que mientras mayor conocimiento genera una institución, ya sea en publicaciones o patentes, genera una mayor reputación, y eso eventualmente puede atraer a otros actores a que quieran tener colaboración con ellos, y entonces así aumentar sus redes. Y esto entonces, esta relación puede ser endógena, que se llama, que no podemos aislar el efecto de las redes sobre el número de publicaciones o el número de patentes. Y por lo tanto, para ayudar a esto también sería bueno tener datos en distintos momentos del tiempo. Sin embargo, igual se ha establecido de que los distintos tipos de redes, y esto igual es interesante, sirven para distintos tipos de generación de conocimiento. Y hay algunos que son más importantes que otros. Y, por ejemplo, brevemente mencionar algunas implicancias de política. Por ejemplo, si es que desde la política se quiere promover la generación de conocimiento nuevo en algún sector o en algún clúster de empresas que pueda generar mayor innovación, es importante promover la colaboración, especialmente de las empresas con agentes enfocados a la investigación y desarrollo. Principalmente, obviamente lo que más se viene a la mente son universidades. Las universidades locales, en este caso, entonces, juegan un rol muy importante. Acuérdense que ellas son más importantes para la generación de patentes. Esto puede ser también porque las contrapartes en colaboraciones internacionales no están tan interesadas en generar patentes con una empresa, por ejemplo, que está lejos, como dijimos, del centro de desarrollo tecnológico, como por ejemplo Chile. Entonces, pensando, por ejemplo, en una universidad en Estados Unidos,
a lo mejor sí le interesa generar patentes, pero con una empresa de biotecnología basada en Estados Unidos, pero no con una empresa de biotecnología basada en Chile. Entonces, en este escenario, las empresas y las universidades locales cobran gran importancia. Y por lo tanto, sería importante para los programas promover la colaboración en innovación y en investigación a nivel tanto internacional e internacional, precisamente con universidades y centros de investigación. Bueno, muchas gracias por su tiempo y quedo abierto a preguntas. Carmen, muchísimas gracias. Qué presentación más interesante. Voy a activar mi video también. Muy completa, muy clara. Quisiera, antes de abrir el piso a las preguntas, tomar el privilegio de que soy aquí la host, la que está organizando la charla, para preguntarte brevemente, solo cómo podrías darnos un ejemplo sobre cómo se pueden definir esos vínculos internacionales entre las empresas y sus contrapartes u organizaciones en el extranjero. ¿Aló? Ya. Bueno, lo que sí, hay muchas formas de definir estas colaboraciones, ¿no? Porque en la práctica las relaciones entre empresas toman múltiples formas, ¿no? A veces, por ejemplo, entre dos empresas se realiza lo que se le llama un joint venture para generar un nuevo producto. En este tipo de relaciones es muy formal, es entre organizaciones y el contrato establece claramente montones de tanto de lo que cada empresa pone como los beneficios de los resultados que se obtengan de esta colaboración. Hay otras colaboraciones que son un poco más informales, que son como colaboración en alguna investigación. A veces las empresas solo participan, por ejemplo, poniendo dinero para la realización de una investigación en la universidad, u otras veces hay una colaboración más cercana, prestan laboratorios las empresas, por ejemplo. Entonces pueden tomar muchísimas formas. Ahora, en mi caso no me interesaba tanto esa forma, o sea, específica, sino de que si es que era algo más formal, ¿no? Que tenía que ver ya con un contrato entre las organizaciones, o algo más informal, como que el investigador de cierta universidad conocía al investigador jefe de una empresa. Puede que no haya ningún contrato entre esas dos organizaciones, pero el hecho de que se conocieran, para mí era una relación informal entre esas organizaciones, porque a través de eso pueden también darse a conocer distintos tipos de conocimiento, ¿no? La empresa puede saber qué es lo que está haciendo el investigador en la universidad, pero eso también es difícil de identificar, por eso también yo tuve que ir a hacer una entrevista porque esos datos no están disponibles, ¿no? Eventualmente en Estados Unidos sí existen información sobre estos joint ventures, por ejemplo, o las relaciones formales entre universidades y empresas, porque están los datos disponibles. Las universidades tienen que publicarlos y las empresas muchas veces también en memorias, ¿no? Anuales. Pero todas estas otras relaciones informales no están disponibles. Es solo cuando uno va y pregunta en las empresas o en las universidades que uno puede obtener estos vínculos, ¿no? Esa parte debe haber sido muy interesante de ir a visitar y no sé si visitaste a las 140 y resto de empresas, a todas acá, cada una. Sí, sí, a muchas. En las regiones fue menos, en las regiones hice la mayoría fui a menos empresas y en la mayoría de las empresas traté de, si no podían verme, porque yo fui solamente una semana a cada una de las regiones, traté de hacerlo a través de Skype, pero en la región metropolitana sí fui a todas las empresas. Wow, tremendo trabajo, ¿no? Te felicito. Bien, voy a abrir el piso. Yo tengo miles de preguntas, pero quiero darle la oportunidad a los compañeros y compañeras que nos acompañan. Por favor, cualquier duda que tengan, voy a
habilitar para que puedan quitarse el mute. O si no, también lo pueden escribir por el chat. Valeria. Valeria, no la escuchamos. Ok. Valeria, como no la escuchamos todavía, me parece que usted está queriendo hablar porque me parece aquí en la pantalla, pero voy a darle la oportunidad a Stephanie, que está levantando la mano. Stephanie. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta más que todo como con la metodología, que es como lo más difícil para mí en este momento. Quería ver si el modelo cuantitativo que se usó, digamos, como lo de las fórmulas y todo esto, era un modelo que ya existía y si era específico para esto, o fue uno que hizo o uno que adaptó a los datos que tenía. Gracias, Stephanie. Sí, bueno, en general en economía tenemos dos tipos de estudio, ¿no? Uno que viene desde la teoría y otro que viene un poco desde los datos, ¿no? La parte, cuando tenemos un modelo desde la teoría, existe mayor claridad de cuáles son las relaciones entre variables, ¿no? ¿Cuál es la variable que vamos a estudiar y qué otras variables esperamos que afecten, ¿cierto?, nuestra variable dependiente. Sin embargo, en otras ocasiones no existe una claridad en un modelo tan teórico de que sí o sí estas variables van a afectar a, a esta otra variable de cierta manera, como para decir cuál es el modelo mejor a usar. En este caso, como es un análisis más explorativo, precisamente por las características del estudio, como les decía, no hay mucha de esta información, sobre todo en la parte personal, fue un poco más explorativo y el método cuantitativo escogido fue, como les decía, la regresión negativa binomial por las características de los datos. Por ejemplo, para ejemplificar un poco más, en geografía económica a veces se habla de el modelo gravitacional, que es como, por ejemplo, el traspaso de productos entre dos países. Y hay un modelo muy claro de esto, que se habla, bueno, mientras más complementariedad hay entre dos países, va a haber mayor traspaso de ciertos tipos de bienes versus otros. Y entonces, de la teoría se llega a cuál es el modelo econométrico que uno debiese testear para ver si es que efectivamente la teoría es válida o no. En este caso, estamos hablando de relaciones, que no hay ex antes una teoría de por qué, por ejemplo, las relaciones internacionales debiesen ser más o menos relevantes que las relaciones nacionales y con qué tipo de partners. Entonces, precisamente, la naturaleza del estudio es explorativo desde su inicio. Como les digo, no hay una teoría. Hay teorías sobre distintos tipos de cercanía, ¿no? De cercanía física, de cercanía social, cercanía cognitiva, pero no de los tipos de relaciones. Entonces, esto viene desde... Carmen, se te cortó un poco. capítulos de mi tesis, ¿no? Donde ahí sí hice métodos mixtos, porque la pregunta en ese caso era cómo los empresarios, en este caso, decidieron establecer su empresa en el lugar donde la establecieron, ¿no? Un poco porque la teoría indica, bueno, estos beneficios, ¿no?, de la aglomeración de empresas, y yo decía, bueno, serán los mismos variables que los
empresarios y los emprendedores toman en cuenta al momento de decidir dónde van a poner su empresa. Y para mi sorpresa no fue así. Entonces, la pregunta de cómo tomaron esa decisión es más un cómo, ¿no? Y ese cómo es tan abierto que requería un análisis cualitativo. Y en base a eso fueron entonces preguntas completamente, o sea, semiestructuradas, porque es la misma pregunta que se le hace a todos los participantes, pero la respuesta es completamente abierta. Una vez tenía esa respuesta, entonces se hace una transcripción de esas respuestas para poder identificar, y después también ahí hay otra alternativa que uno puede hacer, es como codificar y tratar de llevar a algo más cuantitativo estas respuestas que son muy cualitativas, ¿no? Que son muy de historia de la empresa. Por eso yo decía que necesitaba que las empresas no fueran tan antiguas, porque les estoy preguntando desde cuándo se establecieron. Y tenía que tratar de ir al dueño, ¿no? Al emprendedor inicial. Entonces, por eso me refiero a que la pregunta te lleva mucho a cuál es la metodología. Entonces, en este caso era como el impacto de un tipo de cosas, que en este caso las redes, tiene en la generación de conocimiento. Y ahora, este mismo estudio se podría haber hecho cualitativamente, claro, en el cómo, ¿no? Cómo estas relaciones en una empresa generan conocimiento. Entonces, a lo mejor ahí uno hubiese podido ir a lo mejor a menos empresas, pero más en profundidad, y haber preguntado específicamente a los que participan, ¿no? De estas relaciones, cómo lo hicieron, por qué escogieron a la contraparte que escogieron, y ¿era el objetivo, por ejemplo, generar este nuevo conocimiento desde el comienzo, o fue algo que ocurrió después? Y en el fondo, cómo cambian los objetivos dependiendo de la contraparte. Y entonces sería otra pregunta, sería nuevamente una metodología cualitativa, pero claro, la metodología también sería distinta, porque se enfocaría a el proceso de la colaboración, y no como en este caso lo hice yo, que es más cuantitativo, de una variable impacta a la otra variable. Las dos cosas tienen ventajas y desventajas, y nos entregan distinta información. Ahora, sí, a mí me gustaría llegar ahora a la parte cualitativa, y es en el fondo la segunda vuelta, y preguntar y ir un poco más al manejo, ¿no? De esto dentro de las empresas. Y podría ser una investigación posterior. Pero a lo que voy es que, claro, si yo me hubiese enfocado en esta otra pregunta, hubiese sido otra la metodología que hubiese tenido que utilizar. Fantástico, Carmen. Muchas gracias. Voy a hacer una breve apertura de nuevo al grupo, a ver si hay alguien que quiera preguntar algo, si no entendieron algún concepto, quisiera más aclaración, o alguna duda en relación, por ejemplo, a las buzz pipes o a las global pipes, que no son las relaciones internacionales entre las empresas o las locales. David, me está apareciendo en la pantalla, no sé si quiere hacer algún comentario. Sí. Una pregunta. Casi no le escuchamos. Se le escucha un poco entrecortado, David. No muy bien. Tal vez si la escribe por el chat. Ok, vamos a darle oportunidad a David para que escriba su pregunta por el chat.
Y sí, es que hay muchas preguntas relacionadas con esto. Por ejemplo, los clústeres que visitaste, tal vez una pregunta cortita mientras David escribe su pregunta, ¿estaban dentro de zonas francas o era otro régimen en el cual se instalan en Chile? Y también otra pregunta relacionada con eso es si eran empresas mayoritariamente chilenas o empresas extranjeras que se habían instalado en Chile. Uh -huh. No, en Chile hay pocas zonas francas o zonas de exención tributaria. Todas las que vi tienen el mismo régimen tributario que el resto del país y que de otros sectores, no hay preferencia, ¿no? Lo que sí, en algunos casos habían que se le llaman los centros financieros y comerciales. Por ejemplo, en Concepción hay un parque industrial, en el fondo, que se trató de promover y hay algunas empresas que estaban ahí situadas, pero que no tienen un tratamiento de impuestos diferente. Lo que sí, en las empresas, si eran nacionales o internacionales, la mayoría eran nacionales, porque son empresas pequeñas, relativamente pequeñas. Y las empresas internacionales que habían son principalmente representantes de empresas grandes de fuera, ¿no? Representantes de empresas de biotech o de empresas de proveedores de empresas de biotech que utilizan, por ejemplo, reactivos, o de empresas que venden maquinaria para las empresas de biotech y que nuevamente son más representantes. Algunas de estas en el fondo en la filia, en los headquarters, en el central, de que son como alemanas o americanas, ahí realizan investigación y desarrollo, pero no en la filial en Chile. Bueno, creo que David tampoco pudo escribir la pregunta, qué lástima. Bueno, última oportunidad para alguien más que quiera preguntar o decir alguna observación. Si no, pues solamente queda agradecerte, Carmen, por tu tiempo y por la presentación. Aquí está la pregunta de David. Dice, al ser enfocado a la búsqueda de las relaciones nacionales e internacionales para la generación de conocimiento en la investigación a la hora de la literatura y recolección de información externa, ¿hubo información suficiente del tema o no encontró la suficiente información? Gracias, David, por tu pregunta. Yo creo que, a ver, de la literatura sí se evidencia que hay, que son relevantes las relaciones internacionales y también que son relevantes las relaciones dentro de los clústeres, ¿no? Lo que sí no encontré fue la relación entre estas dos fuentes de información. No encontré una teoría clara, ¿no? Como hablábamos también esto de el modelo a utilizar, donde dijera qué es lo que se esperaba, por qué, cuál es la relación entre estas dos fuentes de información, ¿no? Nacionales o locales e internacionales. Por lo tanto, sí evidencia de que es un espacio que todavía no está resuelto por la investigación, ¿no? Y por la literatura. Entonces, claro, eso tiene el beneficio de decir, bueno, aquí me voy a enfocar, precisamente aquí es donde yo quiero estudiar, pero trae el problema de que no hay un modelo más estructurado, sino que uno tiene que proponer un modelo de estimación que también eventualmente, claro, puede ser más cuestionado, ¿no? El por qué, o le faltó a lo mejor incorporar esto, le faltó incorporar esto otro, y claro, sí, siempre todas las investigaciones son perfectibles, ¿no? Y así avanza el conocimiento, cuando no podemos hacer todo en una investigación. Pero sí, a la hora de recolectar la información externa,
En cuanto a los datos, por ejemplo, hubo un poco de problemas porque no todas las empresas obviamente querían participar. Es difícil cuando uno trabaja con empresas, porque no todos, bueno, primero de contactar a la persona adecuada, ¿no? Dentro de la empresa, después de que te respondan, después que quieran participar y darte su tiempo, porque sí, porque igual yo, por ejemplo, este estudio se tomaba 1 hora, yo me tomaba más o menos con el dueño y muchas veces el director de la compañía, entonces no es tampoco trivial para ellos darte 1 hora de su tiempo a algo que a ellos no los beneficia mayormente. Entonces, esos fueron los problemas con el tema de la información y por lo tanto que a mí me hubiese gustado llegar a todas las empresas, pero finalmente, como les dije, obtuve solo 66 observaciones completas, ¿no? Porque muchas veces algunos me decían, sí, pero solamente tengo 30 minutos y por lo tanto no podía recolectar toda la información que yo necesitaba para este estudio. Así que ahí hay problemas también en la parte más práctica de obtener información. Y como decía, la literatura también falta el desarrollo de una teoría más clara, pero eso también puede ser una ventaja, como les decía. Lleva a que tu estudio, eso sí, sea explorativo, pero tiene una ventaja porque estás haciendo algo que no está todavía tan probado. Entonces, para mí, por lo menos, tiene un componente, ¿no? De algo que es interesante para poder seguir investigando. Entonces, tiene pros y contras. Claro, interesante y novedoso, ¿no? Bueno, entonces para ir cerrando, esta charla ha sido, yo creo que muy provechosa como cierre de semestre para estos cursos de métodos, porque nos demuestra en práctica lo que es hacer todo el proceso, desde el diseño hasta el llevar a cabo la recolección de datos, el análisis de datos y las conclusiones, y cómo incluso se pueden llegar a aplicar esas conclusiones a ciertas políticas públicas, en este caso en términos de transferencia o de facilitar esa transferencia de conocimiento. Así que espero haber inspirado a muchos de ustedes a continuar una ruta de investigación de este tipo o de otros tipos y tal vez haber aclarado algunas dudas que tuviesen. Vamos a subir esta presentación a mediación virtual para que ustedes la puedan acceder en cualquier momento y por supuesto si les salen más dudas en el transcurso de que vuelvan a revisar la presentación o que reflexionen más sobre el tema, dudas tanto metodológicas como de contenido, me las hacen llegar y si yo las puedo responder, pues con mucho gusto. Si no, se las paso a Carmen a ver si ya encuentra algún minutito para responderlas. Muchas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias, Katia, por salvarme cuando se me cayó el internet. Y muchas gracias a ti especiales, Carmen, y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes por invitarme a participar y por la asistencia. Y sí, quedo atenta a cualquier pregunta que tengan que pueda responderles y si les interesa el tema, también pueden contactar. Fabuloso. Gracias a todos y que estén muy bien. Hasta luego.